capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias por su reverencia. Estamos comenzando el sábado pasado a hablar de estudiar las Sagradas Escrituras. El sábado pasado comenzamos con nuestro estudio en el libro de Jeremías. Se recuerda que leímos Jeremías 9, 23 para introducción al 26, ¿verdad? Donde se nos decía que debemos de alabarnos, el hombre debe de alabarse, si es que se va a alabar, el hombre debe alabarse en el conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Mirábamos que solamente hay una forma de conocer a Dios. Solamente hay una forma de conocer a Dios, y es por medio de su santa palabra. Solamente hay una forma de conocer a Dios, y es por medio de la santa palabra de Dios. No hay otra manera para conocer a Dios que por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Y esto incluye llevar una vida de oración, pedirle a Dios la dirección para poder entender la Biblia, para poder discernir en lo que la Biblia habla, y uno va conociendo a Dios por medio de la palabra de Dios. Le di algunos puntos de lo que el conocimiento de Dios por medio de la Escritura nos puede librar el sábado pasado. ¿Se acuerdan algunos de ellos tal vez? Mencionamos de la mentira que Satanás trae en contra de nosotros. Le hablé de la tentación, le hablé de los falsos profetas, hablamos de la falsa doctrina, de las herejías, de la apostasía. Los miércoles tenemos un estudio, estos miércoles estamos teniendo un estudio de la armadura de Dios. Estamos hablando cada miércoles de una pieza de la armadura, y en esos días tocamos bastante lo que es la tentación, lo que es el pecado y lo que es el ataque que el diablo tiene para con los cristianos y cómo debemos defenderlo, ¿sí? Entonces, por eso este día y esta noche yo quiero que podamos, según lo que la Escritura, conocer la Escritura, en qué nos beneficia al conocerla, cómo nos ayuda. Quiero que nos basemos más que todo en dos puntos que
que estamos en peligro en este tiempo que estamos viviendo, y es lo que el texto que hemos leído encierra. Y uno de ellos es la falsa doctrina y lo otro es los falsos maestros. Yo quiero que nos centremos en estos dos para ver cómo la importancia de conocer a Dios. Oseas 4:6 lo leímos aquel día, ¿verdad? Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. También nosotros leímos en Isaías que el capítulo 5 de Isaías dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios y debemos de saber cómo necesitamos entender las Escrituras, pasar tiempo en la Biblia, meditar en la Biblia, invertir tiempo en la lectura, invertir tiempo en aprender de la palabra, no solamente leer por leer, sino a ver qué es lo que significa esto, qué es lo que quiere decir y qué Dios tiene para mi vida. Yo les decía que muchas personas viajan de un lugar a otro porque dicen, viene un hombre de Dios que es profeta y él va a hablar de parte de Dios. Nosotros no necesitamos ir a que digan que viene una persona a hablar, aunque es bueno algunas conferencias de buenos predicadores, pero si dicen viene un hombre que va a venir y va a venir a hablar de parte de Dios, no necesitamos nosotros movernos de un estado a otro. Lo que necesitamos es movernos de nuestra comodidad en nuestra casa, tomar este libro, orar antes de leerlo, pedirle a Dios sabiduría y el Espíritu Santo se va encargando de dándonos la palabra de Dios y nos va enseñando quién es Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Entonces, quiero que veamos esta noche la importancia de la Escritura para podernos defender de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, para encerrarlo todo en la apostasía que estamos viviendo. El apóstol Pablo comienza diciendo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo está hablando en los postreros días. ¿A qué días se refiere el apóstol Pablo? Los días que el apóstol Pablo está mencionando aquí, está hablando desde el día de los apóstoles hasta que Cristo venga a la iglesia. Ese tiempo está hablando el apóstol Pablo. Es un periodo que comenzó en la era apostólica hasta el día que Cristo venga por la iglesia. Los tiempos serán peligrosos. ¿De qué peligro está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué nos está advirtiendo? ¿De qué le está advirtiendo a las personas? Alguien que quiera predicar y no sacar lo que de verdad dice en la Biblia y quiera quedarse solamente acá, toma un versículo y dice, también debemos de saber esto. Comúnmente las sectas, las religiones herejes, tienen esta forma de enseñar. Solamente leen un solo versículo y de ese versículo sacan toda una enseñanza y las personas son confundidas totalmente. La mayoría de ellos. Una de las sectas más peligrosas que hay es la de una iglesia conocida como la Luz del Mundo. La Luz del Mundo es una secta muy peligrosa. Esta secta les dice a los miembros que es pecado estudiar la Biblia. Les dice que es pecado estudiar la Biblia, porque el que estudia la Biblia se hace vanidoso. Entonces dicen, solamente hay ciertas personas que pueden estudiar y dicen, son los ungidos de Dios. Ellos la estudian para enseñar. Los ungidos de Dios, dicen ellos, son los que están al frente. Entonces ellos tienen a la persona atemorizada, dicen, no pueden estudiar porque se van a hacer vanidosos. No es verdad. El hombre que está lleno por el Espíritu Santo o la mujer que está sellada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, no va a caer en el pecado de la vanidad. Entonces, una persona que quiera predicar y solamente agarra este versículo, dice, también debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí agarran y comienzan a enseñar y hablan de las pandillas, que hay un gran peligro en nuestro país, ¿verdad? Hay un gran peligro en las pandillas, los robos, las redadas migratorias es un gran peligro en este país, la corrupción, todo lo que los niños corren peligro en las escuelas, se están robando los niños en ciertos países y comienzan a predicar diciendo que el apóstol Pablo está advirtiendo que esos días peligrosos vendrían, pero el apóstol Pablo no está hablando nada que tenga que ver con pandillas, nada que tenga que ver con inmigración y nada que tenga que ver con corrupción en las escuelas. No está hablando nada de eso. Al apóstol Pablo no le preocupaba eso, porque aquí
aquí nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos un grave problema. Y el grave problema es esto, que no entendemos qué tan peligroso es el tiempo en que estamos en este momento. El apóstol Pablo sí lo sabía, los tiempos que venían. ¿Por qué? Porque era un hombre inspirado por Dios. Dios le hablaba y Dios le dijo, escribe esto. ¿De qué peligro está hablando el apóstol Pablo? Esto va más allá que de un robo. Esto va más allá que de una pérdida material. Esto está hablando de tres puntos. Alma, cielo y infierno. Alma, cielo y infierno. Está tocando el punto más importante del hombre. Alma, cielo y infierno. Sigamos leyendo para que veamos de qué está hablando el apóstol Pablo, de qué peligro. Mire los peligros que él dice que van a haber. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos o violentos, quiere decir esta palabra, infatuados o vanidosos, también significa esta palabra, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Usted ha leído algún verso en el Nuevo Testamento que se parezca a esto que estamos leyendo? ¿Alguna vez usted ha leído algún pasaje en la Biblia donde se parezca a esto? ¿En qué pasaje lo hemos leído alguna vez? Muchas veces lo hemos leído. ¿Usted se recuerda de algún pasaje? ¿No? ¿A dónde describe una característica de los hombres de este tipo? Romanos. ¿Se recuerda Romanos 1? Romanos 1 describe cómo son las personas, pero hay una diferencia. Romanos 1 está describiendo al mundo pecador, a los gentiles. Aquí, ¿a quién está describiendo el apóstol Pablo? ¿A quién está describiendo? A personas que están dentro de las congregaciones. El apóstol Pablo está hablando de personas que están en las congregaciones al frente, liderando al pueblo de Dios, o a un pueblo que aparentemente es pueblo de Dios. En el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos que había llegado en el viaje misionero, el apóstol Pablo lloran todos y se despide y dice, a no más que yo me vaya, de aquí mismo, de adentro saldrán lobos rapaces. Un rapaz es alguien que quiere devorar todo lo que está al frente de él. Lo quiere acaparar, agarrar. El hermano Olvin me contaba un día de esto que me daba mucha risa, que dice que la comadreja, yo no sabía, que dice que la comadreja, si hay 100 pollitos, mata a los 100 pollitos, pero solamente se lleva uno. Así es el lobo rapaz, es de la misma forma. Él quiere matar, destruir todo lo que tiene al frente. Entonces el apóstol Pablo, el peligro que el apóstol Pablo nos está advirtiendo, y le dice a Timoteo, que era un pastor, Timoteo era un pastor en este momento, le dice que debe de cuidarse de estos hombres. ¿Por qué? Estos hombres tienen la misma, hermano, es increíble, tienen la misma actitud y descripción que el apóstol Pablo ha descrito al mundo perdido en Romanos 1. Pero estas personas supuestamente han sido cambiadas. ¿Cómo habrá? Dice que son amadores de sí mismos. Es alguien bien peligroso, alguien que se ama a sí mismo. Serán ávaros, o sea, todo lo que hay lo querrán para ellos, querrán agarrar, tener solamente para ellos, vanagloriosos. Se llenarán su boca diciendo mentiras de ellos mismos, que han ido al cielo, que Dios les ha hablado, que ellos tienen estos ciertos dones, que ellos tienen poderes sobrenaturales sobre las demás personas, pero serán personas soberbias que no atenderán a un liderazgo, blasfemarán, harán blasfemar al pueblo. ¿Ha visto algunos predicadores? Usted, por ejemplo, hay uno que tira la Biblia al suelo y dice que pasen las personas de esa Biblia. ¿Lo ha visto ustedes? Tiran la Biblia al suelo y dice, pasen de ahí y verán el poder que yo tengo. Él agarra la Biblia enfrente de todo, de muchas personas en el auditorio, tira la Biblia, la palabra de Dios, y dice, pasa tú. Y la persona que le he dicho que es un show, quiere pasar y comienza a temblar y cae de costado, no puede pasar. Eso es una blasfemia. Otro de ellos dice que Dios no es como una prostituta, dice. Dios no es como una prostituta. Con solo el hecho de mencionar eso es una blasfemia. Es una blasfemia la que él está haciendo. Dice que Dios no es como una prostituta, que no le abre las piernas a cualquier persona, sino a aquella persona que de verdad le sea fiel a él. ¿Es una blasfemia o no es una blasfemia? Mira lo que está diciendo acá. Dice que serán blasfemos, desobedientes a sus padres. La mayoría de estas personas vienen de familias cristianas. La mayoría de pastores descienden de familias cristianas, y los padres de muchos de ellos no los siguen a ellos. Y ellos son desobedientes al llamado que estos ancianos cristianos les están diciendo que se corrijan. Son desobedientes, son ingratos, son impíos porque practican la impiedad, lo malo.
son sin afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes. Estas personas hablan cruelmente de los pastores de la sana doctrina. Son intemperantes, son crueles, aborrecedores de lo bueno. Son crueles. Usted, una persona puede decir, alguien me dijo un día a mí, usted no ha hecho lo que este pastor ha hecho, me dijo una persona. Este pastor en Guatemala le da de comer a muchas personas. Le da de comer a muchas personas, miles de personas comen por lo que él hace. Es verdad, hacen este tipo de cosas, pero la crueldad más grande no es no darle de comer a una persona en un momento que no se le deba de dar. Es maldad, pero no es la crueldad. La crueldad más grande que existe en la vida de un predicador es que este predicador sepa muy bien que el cielo y el infierno es real y no lo grite a las personas. Es la crueldad más grande que hay. Es la crueldad más grande que hay. Imagínense que el gobierno de un país diga, hay una alerta roja, hay una alerta roja. El volcán tal va a hacer erupción. El volcán tal va a hacer erupción. Salgan de las faldas del volcán. Muchas personas viven a la orilla de la falda. Salgan. Y un padre, teniendo 5 niños que son ignorantes de lo que el gobierno está diciendo, el padre diga, bueno, yo no creo lo que esto sí, o tal vez puede ser, están cayendo cenizas, están cayendo un poquito de esto, pero yo no les voy a decir a mis hijos para no asustarlos, que estén tranquilos, que duerman tranquilos. Ese volcán a medianoche hace erupción y la lava sale. ¿No sería la crueldad más grande la que ese padre ha hecho con sus hijos de no haberles dicho lo que el gobierno ya había dicho? La crueldad más grande que un predicador hace es entender la palabra y no advertirle al pecador que si muere en esa condición pasará toda la eternidad al infierno. Esa es la crueldad más grande. Esa es la crueldad más grande que estas personas pueden estar haciendo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué serán? Crueles, hermano. En el día de hoy, en las iglesias, yo le digo así, la palabra infierno ha desaparecido. Ha desaparecido, ya no la mencionan. La palabra infierno no la mencionan, la palabra sufrimiento en el cristiano ya no la mencionan. Dicen que el que sufre ahora es porque está mal con Dios. El apóstol Pablo está diciendo acá, nosotros leímos y lo vamos a leer más adelante, que todos aquellos que quieran vivir, dice el versículo 12, piadosamente en Cristo, padecerán. Entonces ahora ha desaparecido. ¿Por qué? Porque son crueles y aborrecedores de lo bueno. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Sencillamente ellos aborrecen la Biblia. Ellos la aborrecen, no la aman. ¿Por qué? Porque es algo bueno. ¿Qué es lo que pasa? Ellos la utilizan. La Biblia es un instrumento que puede ser utilizado para enriquecerse así, de verdad. Mucha gente se está enriqueciendo con la Biblia, mucha gente. No ocupan armas, ya no ocupan droga, ya no ocupan una pistola, ya no ocupan hacer otro tipo de negocio, sino que están ocupando la Biblia para enriquecerse. Si yo, por ejemplo, vengo acá y les digo al hermano Orbi, al hermano Wilfredo, miren, vamos a hacer algo. Fíjense que ustedes no se pueden levantar, no aguantan el dolor. No aguantan el dolor. El hermano Vinicio se pone con la cámara de atrás. Los hermanos, miren, vamos a hacer esto. Necesitamos que la iglesia crezca. ¿Sí? Necesitamos que la iglesia crezca, hermanos. Hagamos algo. Esto no va a ser algo malo porque es algo bueno para en sí, es para el favor del Señor lo que estamos haciendo. Cuando usted pase aquí al frente, haga como que no puede caminar y el hermano va a estar grabando. Yo voy a orar por el hermano, voy a poner manos en él y voy a hacer un milagro, supuesto milagro. El hermano finge, yo finjo y vemos que el video subido a YouTube. El siguiente sábado, personas con un gran dolor que de verdad sí les duele van a venir acá y van a decir, ¿a dónde está el hermano que sana? Y van a sentarse. Y las personas van a comenzar a venir y van a empezar a venir y entonces a mí me va a empezar a gustar y a los hermanos les va a empezar a gustar ver personas y nos va a gustar que haya dinero en la iglesia y nos va a gustar que el dinero va fluyendo y dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Entonces vamos haciendo lo contrario, es lo que estos hombres están haciendo, aborrecen lo bueno pero lo ocupan para sacar un provecho personal. Son traidores. ¿Por qué son traidores? Han traicionado primeramente a Dios y han traicionado el evangelio que los apóstoles predicaron al principio. Son impetuosos, como le dije, son violentos. Estas personas son violentas. Véalo usted cómo se autodefienden. Vea usted este cantante Marco Wick. ¿Ha visto un video de Marco Wick cuando lo reprendieron por lo que él hacía, que supuestamente entregaba premios a las personas del mundo? ¿Vio cómo él reaccionó en la entrevista?
¿Cómo les llama a los cristianos? Les dice idiotas legalistas, les dice violentos, idiotas legalistas. Me están criticando, ahí pasan diciendo santidad Jehová, santidad Jehová. Está totalmente airado ese hombre. Son impetuosos, son violentos. Dice que son infatuados, son vanidosos, son amadores de los deleites más que de Dios. Esta gente, mire, ¿por qué me molesta tanto cuando estos cantantes dicen, por ejemplo, ¿quién irá? Que tienen una alabanza que dicen, ¿quién irá? ¿Quién irá abriendo caminos? Porque ellos no van. ¿Por qué no van de gratis a cantar a esos países de África? ¿Por qué no van dicen, tenemos tanto dinero? Tenemos mucho dinero ya ahorrado con lo que Dios nos ha bendecido. Ahora invertamos este dinero para ir a predicar a esos pobres. Démosles el mensaje, llevémosles el mensaje, llevémosles comida, llevémosles esto. Ellos cantan, pero no creen lo que cantan. Es mentira lo que están cantando. No es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos aman el deleite. ¿Cuál es el deleite de ellos? ¿Sabe cuál es el deleite? Y ojalá que nunca caigamos en eso acá en la iglesia. En la iglesia en el día de hoy las personas les encanta que le aplaudan. El predicador, si no le aplauden, dice gracias por los aplausos y todos comienzan a aplaudir. Esto no es un circo. En los circos se aplauden. En los circos se aplauden. La gente en todas las iglesias dice el predicador no escuchó ni un aplauso. Gracias por los aplausos. Y ya toda la gente automática se siente mal y comienza a aplaudir. Aquí no se viene a aplaudir. Si cantamos, aplaudimos cuando cantamos, es una parte de adoración a Dios, no a un hombre, ¿sí? Estas personas aman los deleites. Todos ellos quieren tener aviones privados. Todos ellos quieren tener aviones privados. Todos ellos quieren andar en buenos restaurantes. Ellos quieren comer en buenos lugares. Ellos quieren comer lo mejor. Si usted los trae, mire, si nosotros quisiéramos traer a un predicador de eso, en este momento, de verdad, no lo pudiéramos traer. ¿Por qué? Porque no tenemos lo suficiente económico para pagarle. No pudiéramos traerlo. Un predicador que de verdad ama a Dios, ¿sabe qué hará? Que de verdad lo que quiere es glorificar al Señor, que de verdad quiere amar y exaltar el nombre del Señor, lo que Él hará será esto. Lo que le puedan dar, donde lo puedan tener. Mire, hermano, un predicador de la sana doctrina, si nosotros no tuviéramos cómo pagar un hotel, mire, se lo aseguro, él podría dormir en este cuarto. De verdad. Él podría dormir ahí. Le podríamos pedir una comida del 7-Eleven y comer acá, y luego de haber comido, darle una cobija y explicarle, hermano, no tenemos cómo pagarle un hotel en este momento. ¿Lo acepta? Lo aceptaría. El apóstol Pablo no solamente dormiría aquí. Si el dueño del edificio dijera no es permitido, dormiría en el parqueo. Pero hoy, ¿qué sucede? ¿Qué necesitamos? Necesitamos pagar. ¿Sabe cuánto cuesta llevar un cantante al Salvador de estos que a usted le gusta escuchar? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto cree que cobran estas personas por ir a cantar al Salvador? Cobran $30,000. $30,000 es el costo para que vaya a un estadio. ¿Y sabe qué debe hacer uno? Primero tiene que pagarle 15,000 de adelantado, porque si no firmamos un contrato y se lo mandamos por fax, él no va a llegar. Y además de esto, necesita un hotel de 5 estrellas, no solamente para él, sino para todos los músicos. La iglesia tiene que pagar un hotel de 5 estrellas, no un hotel, no una casa del pastor ni una casa de un hermano, un hotel de 5 estrellas, de lujo, bien atendido. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo serán? Serán amadores de los deleites más que de Dios. Si amaran a Dios, no vivieran como están viviendo. ¿No es curioso ver que cuando Jesucristo quiso dar el ejemplo de la moneda, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron de los tributos al Señor? ¿Qué el Señor hizo? ¿Qué dijo? Deme una moneda. ¿Por qué pidió una moneda? Porque Él no la andaba. Él no te daba dinero en ese momento. El Hijo de Dios, Dios mismo, le dice a alguien, préstame una moneda para dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque Él no andaba una en su bolsa. ¿Cómo están las cuentas de estos tipos en este momento? ¿Cómo están las cuentas? ¿Cuánto? Estaba viendo, yo no sé mucho de esto, pero estaba viendo que hay un predicador en Carolina del Norte que su casa tiene 24 acres de medida. No sé cuánto es 24 acres, pero dice que mide 24 acres el terreno que tiene. Valorado no sé si en $12 millones la mansión que tiene. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viene y dice, quiero dar un ejemplo, ¿quién me presta una moneda? El apóstol Pedro, el apóstol más grande que ha habido, antes de la aparición del apóstol Pablo, cuando iba entrando al templo, estaba un hombre paralítico y fue sincero con él. ¿Qué le dijo? No tengo oro ni plata, no tengo nada. Este hombre quizás cuando Pedro era pescador, muchas veces le había pedido antes y Pedro quizás le había dado porque andaba. Era un pescador, Pedro era un comerciante.
pero todo lo dejó atrás. El apóstol Pedro le dice, los que hemos dejado todo, ¿qué los vas a dar? Le dice al Señor. En ese momento el Señor ya se ha ido. Y el apóstol Pedro va con Juan entrando al templo, a la hermosa. Y el hombre está esperando que Pedro le dé y Juan le dé. Y el apóstol Pedro es sincero con él. No le mintió. Le dice, yo no tengo oro ni plata, no tengo nada aquí en la bolsa. Pero lo que tengo yo te lo voy a dar. Lo que yo tengo sí te lo doy y te lo ofrezco gratis. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? El apóstol Pablo dice que estos hombres vendrán y serán amadores más de los deleites que de Dios. Y esto es lo que debemos de prestar atención. Aquí donde está el centro de esta enseñanza, de lo que yo le digo, la diferencia entre Romanos y Timoteo. ¿Cuál es? Tendrán una apariencia de piedad. Tendrán una apariencia de piedad, pero pero la negarán la eficacia de ellos. Pero negarán la eficacia de ellos. ¿Cómo la negarán ellos? ¿Con su boca? No. ¿Cómo la negarán? Con sus hechos. La piedad aquí simboliza el evangelio. Esto significa la piedad. El apóstol Pablo le dijo en 1 de Timoteo, no te preocupes tanto por el ejercicio de tu cuerpo. ¿Se recuerdan? No te preocupes tanto por el ejercicio de tu cuerpo. Eso es para poco provecha. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, para vivir piadosamente. Estas personas tendrán apariencia de piedad. Usted los va a ver como que son grandes cristianos. Pero ¿por qué negarán la eficacia de ellos? ¿Cómo la negarán? La negarán porque no darán los frutos correctos. No darán los frutos correctos. Un cristiano se conoce por su fruto. Estas personas la negarán la eficacia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos no han sido transformados. Entonces dice aquí, a estos evita. ¿Y qué es lo que estos hacen? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hermano, da tanta lástima en el día de hoy. ¿Cuántas personas se están haciendo sectarias? Están siendo parte de las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, muchas sectas herejes. Las personas están siendo borbandeadas. El apóstol Pablo dice acá que estos van a entrar, van a entrar, dice, en las casas, meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Mujeres, señala a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este tiempo mayormente los hombres pasaban trabajando. En el tiempo que el apóstol Pablo está hablando, los hombres pasaban trabajando y aprovechaban estas personas que el apóstol Pablo sabía que iban a venir a llegar donde la mujer estaba sola. No es esta la regla de esto, pero mayormente, casi siempre, no es la regla como lo menciono. La mayoría de veces, casi siempre, la mujer es más flexible para ceder al engaño que traen las sectas cuando hablamos de iglesia. No siempre, hay muchas mujeres que tienen más conocimiento que nosotros los hombres. Estudian más y son mujeres más de oración, ¿verdad? Entonces aquí, pero la regla común es esta. Que la mujer es más fácil de ser engañada. ¿Por qué Satanás llegó donde Eva primero? ¿Por qué no fue donde Adán? Sino que fue donde la mujer. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que estos engañadores llegan y se meten a las casas y a las mujercillas, dice que están cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, que son mujeres que están necesitando el perdón, se sienten agobiadas y quieren ser perdonadas, van a las iglesias y en las iglesias en el día de hoy se está enseñando que la salvación se pierde, se está enseñando en el día de hoy que hay que hacer obras para ser salvo, que se está enseñando la mentira, que el que no habla en lenguas no es cristiano, que el que no tiene el don de lenguas tiene peligro de no ser un cristiano salvo. Y las personas están así. Cuando viene otra persona y les ofrece, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que sucede. Dice que ellos las llevan, se las meten y las llevan cautivas. No es que las llevan secuestradas, sino que las llevan con engaños. Y dice el versículo 7, lo que yo le estoy diciendo, estas siempre están aprendiendo. Esta palabra que dice que siempre están aprendiendo, no significa que de verdad están acumulando aprendizaje, sino significa que andan escuchando a uno, escuchan a otro, escuchan a aquel, escuchan al otro, y no, aquí no me gusta, voy a ir al otro lado, esta iglesia no está bien, voy a ir a la otra. Entonces siempre andan queriendo aprender, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra de Dios. Nunca conocen la palabra de Dios. Lo único que tienen en su mente y en su corazón es un montón de historias que les han contado otras personas. Les cuentan un montón de pasajes inventados, les cuentan fábulas, les cuentan historietas y ellas creen todo eso y van a un lugar, les cuentan esto, van al otro lugar, les cuentan esto, van al otro lugar, les cuentan esto. Y las personas andan de un lado para otro y nunca aprenden lo que deben de aprender, la palabra de Dios.
lo que necesitamos aprender nosotros. Ahora dice acá, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esta gente que usted ve, que el apóstol Pablo nos está advirtiendo, son personas que están resistiendo a la verdad, y hace una comparación y dice Janes y Jambres. Estos dos nombres nosotros no los encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero lo más seguro que fueron las dos personas que el faraón llamó en el capítulo 7 de Éxodo, cuando, ¿se acuerdan cuando Aarón tiró la vara y se hizo serpiente en el capítulo 7 de Éxodo? ¿Qué sucedió después? El faraón dijo: vaya, hey, sabios, magos, vengan, hechiceros. Llegaron ahí, hicieron lo mismo. Estas dos personas son las que llegaron. ¿Cómo lo podremos nosotros? ¿Cómo Pablo lo sabía? Pablo era un hombre que conocía mucho de historia, conocía mucho de lo que era la ley. Entonces, estas dos personas son comparados. Los hombres de este momento resisten la verdad, resisten la verdad. ¿Por qué? Porque sus mentes, su entendimiento es un entendimiento corrupto, y están reprobados con respecto al evangelio de la fe y la gracia. Están reprobados con respecto al evangelio de la fe y la gracia. Mire, cuando llegue un testigo de Jehová de usted, porque un día puede llegar, no sé si alguna vez ha llegado un testigo de Jehová o un mormón. Si una vez llega un testigo de Jehová a su casa, por ejemplo, para poner un ejemplo de los más conocidos que andan tocando las puertas, si usted le dice a un testigo de Jehová: yo soy cristiano, él le va a decir: hey, yo también soy cristiano. Y usted le dice: pero yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, él le va a decir: yo creo que es el Hijo de Dios también. ¿Puedo entrar? Entonces entra la persona y comienzan a hablar. Comienzan a hablar y comienzan a hablar. Donde usted le va a dar un golpe o le va a echar limón en los ojos es cuando usted le pregunte: ¿Jesús es Hijo de Dios? Sí, es Hijo de Dios, pero usted le pregunta: ¿pero Jesús es Dios también? Ahí van a entrar en un conflicto. Ellos dicen que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es Hijo de Dios, como nosotros somos hijos de Dios, pero ellos dicen que Jesús es creado. En el momento que usted toque ese punto, ellos actuarán como perros salvajes en contra de usted y comenzarán a pelear contra usted, porque ellos dicen: no, Jesús no es Dios mismo. No, no es así. Jesús es un ser creado. La Biblia lo dice así, y ellos tienen su propia Biblia, la Biblia de los testigos de Jehová, ¿verdad? Es una Biblia totalmente diferente. Entonces nosotros, ahora, ¿qué están diciendo las religiones de este movimiento carismático pentecostés? El movimiento carismático pentecostés. El movimiento carismático pentecostés está enseñando en este momento que nosotros podemos tener el poder de ser casi igual a Dios. ¿Qué dicen ellos? Usted lo va a escuchar muy comúnmente. No estoy hablando de iglesias que están en los cantoncitos allá. No, estoy hablando de mega iglesias acá. ¿Qué dicen ellos? Dicen que Dios, por ejemplo, dice un pastor americano, no hispano, un americano que tiene una iglesia grandísima acá. Dice: ¿sabes qué? Le dijo Dios en la noche: he pensado algo. Voy a matar a ese cristiano porque es muy pecador. ¿Qué piensas tú? Dice que le dice al pastor. Y el pastor le dice: no lo mates. Dame una oportunidad a Dios. Voy a hablar con él, voy a trabajar con él unas 5 semanas. Si no cambia, hazlo. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué está diciendo él? Dios le pide permiso a un ser humano para hacer lo que tiene que hacer. Miles de personas creen eso. ¿Qué dice otra esposa de un gran famoso predicador? ¿Sabe lo que dice? Dice que el esposo controla el viento. El pastor puede controlar el viento. Dice que un día iba en un avión y venía un gran huracán, dice. Y dice que él le dijo al huracán: detente. Y el huracán se detuvo. Y le dijo: vete al suelo. Y el huracán se fue al suelo, le obedeció. Después, cuando el avión había pasado, le dijo: sube. El huracán subió. Pero ella misma dice más adelante: pero nosotros nunca volamos cuando el tiempo está mal. O sea que ella misma está diciendo la mentira que ha dicho. Dice: nunca volamos cuando el tiempo está mal, pero van volando cuando estaba el tiempo mal. ¿Sí? Entonces, estas personas controlan el tiempo, controlan el viento. Ahora, la pregunta es: si controlan el tiempo y controlan el viento, cuando están esos grandes catástrofes, esos grandes incendios y esos grandes tornados en los países como lo que pasó aquí en Katrina, ¿dónde están esos predicadores para que se vayan a poner enfrente y digan: detente, ya no más, van a morir mucha gente?
Si es verdad que sanan esas miles de personas, ¿por qué no van al hospital San Judas de niños con leucemia y se ponen cama por cama y tocan cabezas y dicen, sanémoslo, sanémoslo, en el nombre de Jesús, sanamos de gratis, sanamos, sanamos, sanamos? Y todo ese montón de niños que están sufriendo con leucemia en este momento, ¿por qué no son sanados? Ellos dicen que van a los hospitales, pero nunca dan el nombre de un hospital. ¿Por qué? Porque cuando preguntan en qué hospital fue, el hospital dicen, aquí nunca ha venido ese loco. Aquí seguimos muriendo, muchas personas siguen muriendo, están enfermas y nadie se ha sanado. ¿Ve? Entonces ellos están mintiéndole a las personas, están yendo en contra de la verdad, están yendo en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque son corruptos. Pero dice el versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Ellos no irán más adelante. Ellos no irán más adelante. Mire, es tan duro saber que la gente de afuera, los impíos, no le creen a las payasadas que estos están haciendo. Se burlan. Usted va a ver un montón de gente incrédula que se burla y dice, qué mentira, y se ríen. Y hacen un montón de chistes en YouTube. Han subido un montón de videos. Han subido un montón de videos de cuando hacen ese montón de maniobras. Pero el pueblo de Dios les está creyendo. ¿Por qué les cree? Porque no tienen entendimiento. No tienen entendimiento. Aquí está, hermano. ¿Por qué creen ellos? Porque ellos no leen Timoteo. Aquí el Señor nos está advirtiendo. Por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo que esto vendría. Pero la gente está ahí y están llenos los lugares y están creyéndoles. Pero dice que no irán más adelante. ¿Por qué? Esto significa que no irán más adelante porque no llegarán a tocar a los escogidos, no los perjudicarán, sino que la iglesia se mantendrá, el remanente siempre se mantendrá. Y aquí va lo que quiero que podamos ver en la enseñanza de las Escrituras nosotros. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha descrito a estas personas. Ahora le dice al joven pastor, el Timoteo era un joven y era pastor, le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Cuando el apóstol Pablo dice mi doctrina, no es porque sea de él en sí, que a él le pertenezca. Es una doctrina dada por Dios. Pero él era parte de esto, como nosotros podemos decir. Algunos dicen, no diga mi iglesia porque no es de usted, es de Cristo. Si la iglesia nosotros sabemos que es de Cristo, pero cuando decimos mi iglesia estamos diciendo que somos parte de ese cuerpo, ¿sí? Pero algunos dicen, no, ¿y por qué dice mía? Si no es de usted, si Cristo es el dueño, es la cabeza, es el esposo, es el Salvador, pero somos parte. Entonces el apóstol Pablo dice, mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina que el apóstol Pablo tenía? Vea qué diferencia la doctrina que el apóstol Pablo tenía a lo que nosotros vemos ahora. No pierda esa escritura y vamos a Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Dice el capítulo 2, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mire lo que este hombre está diciendo. ¿Cuál es la doctrina de él? Aquí vemos la parte más importante de la doctrina de él, a Jesucristo y a este crucificado. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra. Pablo podía hacerlo. Él podía ser un hombre, tenía elocuencia, pues era un hombre preparado en lo mejor. Era en teología, en ortodoxia. Era fariseo, era irreprensible con respecto a la religión. Él dice que había sido circuncidado exactamente el día que le tocaba haber sido circuncidado. ¿Cuántos de nosotros tenemos la partida de nacimiento asentada con otra fecha? La mayoría de nosotros no tenemos el verdadero cumpleaños en nuestra partida de nacimiento, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Y la mayoría, ¿por qué? Porque nuestros padres no fueron el día que era, se embolaron, se les olvidó. Dice que por estar gozándose que era varón, se les olvidó y todo. Van un mes después, estamos cumpliendo años cuando no lo hemos hecho. Esto también se daba en ese momento. Algunos no circuncidaban el día que era. Pablo no había sido el caso, fue circuncidado exactamente el día que Dios lo mandó, el 8º día, y era de la tribu más prominente en el tiempo antiguo, de la tribu de Benjamín. Entonces, pero yo no fui con eso, dice el apóstol Pablo, sino que ¿qué fue lo que él llegó? Lo que él llegó es
diciendo a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando presentan a un predicador ahora, ¿cómo lo presentan? Viene el hombre, va, y viene ahí ahora el doctor, el psicólogo, el paramédico, ¿verdad? El fisioterapista, el peluquero, es todo. Ese hombre es todo. Aquí viene padre de familia y por último dicen el pastor tal, pero tiene 5 doctorados, no sé en qué, hasta en odontología, en todo, y aquí va a pasar él. ¿Sabe qué el apóstol Pablo dijo? Mi doctrina. ¿Cómo llegó él? Dice que estuvo con temor y temblor y solamente quería hacer algo, saber solamente una sola cosa, a Jesucristo, y no al Jesucristo del día de hoy. El día de hoy el Jesucristo que da carros, casas, salud, riquezas, amor, esposas bonitas, esposos guapos. Dice un hermano que fue a una iglesia, dice que venía bien decepcionado porque dijo, vamos a dar el testimonio a una hermana. Y la hermana pasó el testimonio y dice que les dijo a todas las jóvenes, jóvenes, ustedes sean igual que mí, sigan mi ejemplo. Miren, yo le pedí a Dios un esposo y Dios me dio un doctor. Todos los demás hermanos que no tenían doctorado salieron tristes de ahí. Ahora el Jesucristo de ahora, el que da príncipes azules, el que da princesas que tienen las medidas correctas, la esposa que tiene las medidas correctas, el que da Suburban, el que da Mercedes-Benz, el que da carros de exportación, el que da Porsche, el que da Lamborghini, el que da todo ese tipo de locura. Pablo predicó a Jesucristo y lo predicó en la manera de donde fue mayor la debilidad humanamente de nuestro Señor, crucificado. ¿Y cómo estaba el apóstol Pablo? Estaba en gran debilidad y con mucho temor y temblor. Ahora, volvamos a Timoteo. Dice, ha seguido mi doctrina. Quiero que veamos uno más, ahí en Corintios 15, perdón hermano. Quiero que veamos uno más para que veamos la doctrina. Hay muchos pasajes que podemos tomar, pero por el tiempo solo tomaremos estos dos. Veamos 1 Corintios, ahí mismo, el capítulo 15, el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si te retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Y mire lo que es la doctrina del apóstol Pablo, el versículo 3. Porque primeramente, lo primero que el apóstol Pablo enseñaba era esto, lo que asimismo recibí. Por eso fue que él fue convertido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme al Antiguo Testamento. Está diciendo conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento lo había anunciado y está diciendo, esta es mi doctrina, esto es lo que yo les enseñé, manténganse en eso. Y además, hoy si vuelve a Timoteo para que sigamos avanzando, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. El Timoteo estaba allí en lo correcto. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, o sea, lo imitaba. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Aquí el Timoteo había estado presente en esas persecuciones con el apóstol Pablo, en muchas de ellas. Él sabía que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo no era una fantasía, era verdad. Era verdad, no era algo que se estaba él diciendo que había sucedido. Era algo que había sufrido. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán las mismas persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí Pablo hace un paréntesis luego de lo que ha dicho de Timoteo, el reconocimiento que le ha dado, y dice qué es lo que sucederá. ¿Qué es lo que sucederá? Mas los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos irán de mal en peor. ¿Cómo así? Ellos seguirán engañando a las multitudes, pero luego, ¿sabe qué sucede? Ellos mismos creen la mentira que ellos están contando. Ellos mismos llegan a creer que es verdad. Son engañados. ¿Por quién son engañados? ¿Por quién son engañadas estas personas? Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses. No pierda la escritura que tenemos. Un poquito atrás. Dice el capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, esto que estamos viviendo ahora. Sin que esto antes viniera, lo que estamos viviendo nosotros ahora, no iba a venir el anticristo, ahora está más cerca que nunca. Y se manifiesta el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, el templo que estará en Israel. Y no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, las advertencias que también que estamos leyendo nosotros en Timoteo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio, ya está en acción. Esto que nosotros vemos en este momento a nuestro alrededor, el rock que dicen rock cristiano, ¿qué es lo que el anticristo va a ofrecer a la gente? ¿Qué es lo que el anticristo va a ofrecer a la gente? Va a ofrecer dinero, va a ofrecer paz, va a ofrecer tranquilidad. ¿Qué ofrece el evangelio de ahorita? ¿Qué ofrece el evangelio de ahorita? Dinero, paz, salud, tranquilidad, ¿sí? ¿Qué significa? Le están preparando el terreno al anticristo. Cuando ya el anticristo venga, las multitudes, hermanos, si le creen a uno que viene dando un poquito de maniobra solamente porque tira una pelota y la cacha con el dedo del predicador, ¿cómo no le van a creer al anticristo? Ya está preparado el terreno, ya dice que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Dios mismo lo está deteniendo por medio de la iglesia, queriendo que las personas todavía vengan al arrepentimiento, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, mire, pongamos atención a esto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. La gente no quiere nada con palabra de Dios. Hoy la gente lo que quiere es solamente entretenimiento. Dice, por cuanto no quisieron, ¿en cuál estamos, hermano, que ya me perdí? 10. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacían en la injusticia. Dios envía un poder engañador. ¿Tiene malos espíritus Dios al servicio de él? No. ¿Es mentiroso Dios para mentir? No. ¿Sabe qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que significa esto? Porque muchos se confunden. El deseo de Satanás es engañar, porque él es padre de mentira. Es mentiroso desde el principio de la Biblia, ¿verdad? Él quiere mentirlos a todos nosotros y está así, mire, esperando para mentir. Él está atento a mentir y quiere mentir. Cuando Dios le da, dice, está bien, miente. Entonces Satanás sale como un proyectil y se apodera de esa persona y lo engaña. Entonces eso es lo que sucede con estos hombres que están engañando a las multitudes en este momento. Dice que van engañando, van de mal en peor, van engañando, y ellos mismos van siendo engañados porque Dios le ha permitido a Satanás que haga su obra completa en ellos. Entonces acá dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No sabemos este versículo a quién se refiere, ya que sabemos que el apóstol, que Timoteo, había sido instruido por su madre y su abuela, y también por el apóstol Pablo. Podría ser por alguna de las dos, quizás por su madre, porque dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No está diciendo que Timoteo necesita ser salvo. Está diciendo el apóstol Pablo, por eso es que uno es salvo, por el conocimiento, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Timoteo era un hombre salvo. No está diciendo el apóstol Pablo, por esto será salvo, sino por eso somos salvos nosotros. Ahora, esto quiero que nosotros veamos mucha atención en lo que dice el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, toda la escritura, la Biblia tiene 66 libros, es una biblioteca completa. La Biblia tiene 66 libros y aquí hay todo lo que usted necesita saber con respecto a Dios, con respecto a usted, con respecto a su futuro. No necesitamos saber nada más. Hay muchos cristianos que están diciendo, todavía creen en el horóscopo, dicen yo soy tal, quiero ver qué dice el horóscopo para mí. Deje de estar viendo esas locuras.
Nosotros debemos ir a la palabra del Señor. Debemos ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? Esto salió del corazón de Dios. De verdad, hermanos, creámoslo. Mire, no lo que estoy diciendo yo. A mí no me crea, crea a la Biblia. Crea a la Biblia. Crea lo que la Biblia dice. El predicador solamente tiene una tarea: exponer la palabra del Señor. Mire, mi misión es exponer, para así decirlo, mi trabajo, mi tarea es exponer la palabra de Dios. No es que me crea. La obra para que usted crea es la obra del Espíritu Santo. Para que usted lo viva es obra del Espíritu Santo acompañado de su responsabilidad, ¿sí? Es obra del Espíritu Santo acompañado de su responsabilidad. Pero para que usted crea y para que usted viva creyendo esto, es obra del Espíritu Santo en la fe, obrando por medio de la fe. Pero esto ha salido del corazón de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Dice que es para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, en primer lugar, para enseñar. Lo que la Biblia primero hace es enseñarle al hombre quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? Primero le enseña quién es Dios. Luego le enseña quién es el hombre, le enseña qué tan perdido y qué tan miserable es el hombre, y luego le enseña el camino para que el hombre pueda ser salvo. Dice que es útil para enseñar. No hay otra manera, no hay otro método, no hay tal cosa de conferencia, no hay tal cosa de que hagamos esto para... Mire, en el día de hoy hay muchas conferencias, no es malo que tengan conferencias matrimoniales, es algo bueno. Traer un predicador que tenga mucha experiencia en esa área, primero Dios un día que lo tengamos. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Llevan a las personas, pagan no sé cuántos de dólares por ir a comer a un lugar y luego le dice el predicador: ahora hemos tenido 3 días maravillosos, pónganse al frente ahí y pídanse perdón cada quien. Las personas se ponen al frente. La mujer, como es más sensible, es la que comienza a llorar. Algunos también son grandes sensibles, los hombres, y comienzan a derramar un montón de lágrimas y las narices están llenas de agua. Y dice: pídanse perdón, díganse otra vez los votos, ámense, abrácense, y se abrazan todos. ¿Cuánto dura eso? Solamente esa noche. Solamente esa noche. La siguiente noche están bravos otra vez. Pero cuando es por la palabra de Dios, que entiende el hombre, que el hombre debe amar a su esposa como un brazo frágil, como Cristo amó a la iglesia, y que la mujer se debe de someter a Cristo, al hombre como Cristo, como la iglesia tiene que someterse a Cristo, y como Sara lo hacía con su esposo, y el Espíritu Santo obra en esta vida, en el hombre y la mujer, las cosas son totalmente diferentes. Esa es la utilidad de la palabra del Señor: enseña. Y luego, ¿qué más hace? Reprende. Redarguir es reprender. Dice que enseña, es útil primero para enseñar y es útil para reprender. Cuando nosotros estamos haciendo algo malo, nosotros no debemos de leer la Biblia porque nos gusta. Ahí hay un problema. Nosotros siempre queremos hacer lo que nos gusta, solo lo que nos gusta. Buscamos la comida que nos gusta, buscamos la ropa que nos gusta. La Biblia tiene muchas cosas que a nosotros no nos gustan. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces estamos haciendo mal lo que ella prohíbe que no debemos de hacer mal. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y por medio de la Biblia nos reprende y dice: no lo hagas. Entonces dice: redarguye, nos reprende cuando estamos desviados, nos reprende cuando estamos actuando mal, cuando estamos a punto de pecar, cuando hemos pecado, cuando hemos dañado, cuando hemos ido en contra de la santidad de Dios. Nos redarguye, nos reprende. Pero no solamente nos reprende, sino que esa reprensión tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa reprensión? Dice que es útil para corregir. Dios no reprende por reprender, sino que Dios tiene una meta. Dios, si hay una gotera en nuestras vidas espiritual, si hay una gotera, una fuga, Él la va a solucionar, la va a sanar, la va a solucionar. Nos dice que nos corrige. Y dice que es útil ya cuando la persona ha sido corregida para ser instruida. Para ser instruida. Los hispanos venimos de una cultura que no nos gusta la disciplina para nada. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos instruya, no nos gusta que hacer nada. Por eso es que nuestro país es tan sucio. En nuestro país la persona va comiendo en el bus, tira la cáscara de guineo, le cae en la cabeza al otro, ¿sí? Aquí le cae la cáscara de guineo, el pedazo de sandía, uno va, toma el agua, la aprieta. Hay razas aquí igual que nosotros o peores, pero tira el agua y la tira así, le pega la patada donde están los periódicos gratis y no nos gusta que nos corrijan. No nos gustan que los corrijan, no nos gustan que nos corrijan. El hombre viene así al evangelio, malcriado, degenerado. Venimos malcriados, degenerados.
Pero la palabra de Dios, ¿qué hace primero? Nos enseña el amor de Dios. Nos enseña que estamos perdidos. Nos enseña que Dios puede cambiarnos. Y luego, ¿qué hace? Nos reprende. Estamos mal. Y luego de habernos reprendido, nos corrige. Y luego de habernos corregido, poco a poco nos va instruyendo. ¿En qué? En justicia. ¿Quién es justo? Dios. Dios es justo y quiere que nosotros seamos justos. Y nos lleva en una justicia práctica. Y el cristiano va cambiando. Poco a poco va cambiando. ¿Para qué? Mire qué maravilloso lo que dice acá. Capítulo 4. Con esto terminamos. Capítulo 4. De ahí mismo. Dice el versículo 8. Porque yo ya estoy, versículo 6, por favor, el capítulo 4, versículo 6 de Timoteo, de ahí mismo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La justicia Dios la ha ofrecido, pero no solamente la ofrece. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que dice Mateo 5:6. Él la da. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados. ¿De quién? De donde emana la justicia. Quien tiene la despensa de la justicia es Dios. Él la da para que nos llenemos, para que nos saciemos. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es que un día usted y yo, aunque no lo crea la persona, aunque no lo crea el mundo, seremos justos totalmente perfectos. No justos como Dios, pero sí tendremos una justicia intachable. ¿Y cuál será la marca y la muestra de eso? ¿Sabe cuál será? Una corona. ¿Cuántos han usado una corona aquí? Solo las hermanas cuando cumplieron 15 años, ¿verdad? Les pusieron una coronita y todo. O tal vez fueron reinas de un cantón o reinas de algún pueblo, una ciudad. Pero en aquel día será una corona incorruptible. Ya está hecha para cada uno de nosotros. Ya está medida. El que es cabezón, ya le midieron a la medida del cabezón. El que es cabeza pequeña, ya Dios tiene las medidas. Dios sabe. Si sabe cuántos pelos tenemos, ¿cómo no sabe cuánto mide la cabeza? Las coronas ya están hechas. Una corona que nos identificará diferentemente a los que son perdidos. La corona de justicia. Esa justicia práctica se adquiere de una forma. ¿Sabe cómo? Conociendo a Dios por medio de la palabra. Si no, seremos arrastrados por el error. Buscaremos la música. La gente dice aquí no hay unción porque no hay música. Como les dije aquel día, la iglesia primitiva no tuvo ningún instrumento, pero dice que vivían en plenitud de gozo, porque lo que ellos tenían era el Espíritu Santo. Por 1800 años después de los apóstoles, nunca nadie habló en lengua. Si usted se registra, si usted lee detalladamente desde los apóstoles hasta 1800 años, no hubo ninguna enseñanza donde haya habido cosas de lengua y todo ese tipo de cosas que vemos ahora. Eso es algo nuevo. 1900 para acá ha venido. Comenzó en una calle de California llamada Azusa. Ahí comenzó ese movimiento. Pero la gente dice, ahí no hay lengua, ahí no hay gozo, no hay alegría. No, el gozo hay cuando está un corazón en santidad. Y la santidad viene de una sola forma, conociendo que estamos bajo un Dios santo. Si no, cualquier persona nos arrastrará y nos llevará a un emocionalismo. Y el emocionalismo, como la anestesia, los adormecerá. ¿Y qué pasará? Cuando vengamos a despertar espiritualmente, estaremos hirviendo en el infierno. De verdad. Eso es lo que está haciendo la falsa religión. Adormiciando a las personas. Los están así, mire, como cuando dormía aquel niño en la hamaca. Dormite, cipote. Lo están durmiendo, bien tranquilo. Dormite, cipote, cabeza de ayote. Si no te dormiste, come el coyote, ¿se acuerda? Y lo mecían a uno aquella maquita, aquella gran calor, va. El cipote se dormía. Así están los predicadores. No, si vos sos un príncipe, usted es una princesa, si usted puede estar con un hombre que no esté, pero usted no hay problema, Dios lo va a cambiar. Si no lo cambia ese día y muere esa noche, ¿qué pasa? ¿Cree que lo va a cambiar en el infierno? No. No. El gran reformador Juan Hus lo dijo. Yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Porque la herida se sana, la muerte ya no hay vuelta atrás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias por su paciencia. Padre, buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por habernos permitido estar esta noche aquí reunidos. Gracias por este maravilloso libro que nos ha dejado, Señor.
Yo le agradezco, Señor, por este libro tan maravilloso que nos ha dejado. Porque por medio de él, Señor, nosotros podemos conocer su voluntad, Señor. Por medio de él podemos entender, Señor, qué es lo que nos espera, Señor. Y por medio de él sabemos cómo poder pelear y defendernos, Señor. Yo le pido que bendiga cada vida, Señor, de los que estamos acá, los niños, Señor. Bendiga a cada hermana, a cada hermano, a cada familia, a cada matrimonio, Señor, que está en este lugar. Bendiga para que en este lugar se forme una iglesia, Señor, que seamos de una enseñanza profunda en la Biblia, Señor, en su palabra. Y que sobre todo sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor, a poder entender cuál es la verdad. Porque solamente esa verdad hace libre al hombre, oh Señor. Porque esa verdad es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó para que pueda ser salvo el más vil pecador. En Cristo Jesús, Señor nuestro, yo le pido, Señor, que haga una obra para que cada uno de los que estamos en este lugar podamos caminar, Señor, hambrientos, sedientos de esta palabra. Gracias, oh Dios de los cielos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.